para que tu bendita palabra, Señor, sea ministrada, Señor, por el Santo Espíritu de Dios, por el cual tú nos sellaste, Señor, para que nos instruyas y nos edifiques, Señor, conforme tu voluntad, Señor, soberana y perfecta. En tu santo nombre oramos a ti, Abba Padre. Amén. Nos sentamos, amados hermanos. Bien, habíamos luego entonces la semana pasada dicho acerca de la autoridad de la palabra de Dios, y es que ya nosotros como cristianos, obviamente, nadie nos puede argumentar que exista otro libro, amado hermano, que nos pueda sustituir una veracidad, una autoridad, una claridad, una necesidad y una suficiencia como la que da la bendita palabra de Dios. De tal manera que en sí misma, para nosotros como hijos de Él, es nuestra autoridad, la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, Él es la autoridad. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, continuamente nosotros al escudriñar toda la historia del plan, no solamente profético, sino escatológico y obviamente de redención para la humanidad, encontramos una frase que continuamente se repite y vuelve a repetirse, y esta frase dice así: así dice el Señor, así dice el Señor. De tal manera que los profetas, al presentar la palabra de nuestro Abba Padre, de nuestro Jehová de los ejércitos, hermano, la frase introductoria para expresar el mensaje, o para exponer, mejor dicho, el mensaje que Dios enviaba a su pueblo, usaba esta frase introductoria, o echaba mano de esta frase introductoria: así dice el Señor. Por tanto, algo que nosotros estamos totalmente seguros y estamos plenamente de acuerdo es de que cuando los profetas decían así dice el Señor, ellos estaban afirmando que eran mensajeros de Dios, eran quienes traían, amados hermanos, palabra del soberano Dios de Israel, porque ahí comenzó todo, ¿sí? Hay que decirlo así en estas palabras: del soberano Dios de Israel, o Jehová de los ejércitos. De manera que toda la palabra que expresaba el profeta, amados hermanos, tenía que proceder de Dios, obviamente, porque de no ser así, de lo contrario, ¿qué sucedía con este profeta? Era tomado como un falso profeta. Y eso ahora es cuando más debemos nosotros tener discernimiento de espíritu, porque nosotros podríamos decirlo, debemos tener cuidado, pero más bien discernimiento, porque como hijos de Dios ya hemos sido capacitados por el Santo Espíritu precisamente para saber, aseverar, de si lo que estamos escuchando viene o no viene de Dios. Y eso, amados hermanos, es salud para nuestra vida espiritual. De tal manera de que si era encontrado un falso profeta, vea lo que ocurría. Vaya conmigo al libro de Números, en el capítulo 22. ¿Qué pasaba si el profeta que traía el mensaje
de Dios no se cumplía, el tal mensaje o la profecía que él presentaba no se cumplía, ¿qué sucedía con este profeta? Números 22 y versículo 38 nos dice: Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Husot, y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Lo importante en esto es entender. Conocemos quién era Balaam. Era uno de esos predicadores que le gustaba el grito, ¿verdad? Le gustaba predicar de acuerdo al billete que se le enseñara. Y esos ya hemos visto muchos, ¿verdad? Y a ellos pertenecía. Pero una cosa aquí se ve, amados hermanos, clara. Se ve clara. Y es de que era tanto el temor del profeta que iba a llevar esa palabra, que quisiera o no, tenía que aceptar que la palabra que Dios le enviara, esa era la que tenía que expresar. Usted sabe cómo terminó al final engañando Balaam al pueblo de Israel. No lo hizo a través de echarle maldiciones que no venían de Dios, sino que al contrario, bendijo a aquel pueblo de Israel de una manera abundante, y todavía Balaam le dijo: Señor, te he contratado para que me los hagas pasados con maldiciones y todo lo demás. No puedo, le dijo, porque esta es la palabra de Dios. O sea que usaron otra estrategia. Siempre Balaam engañó al pueblo, y usted sabe cómo. Los indujo a que tuviesen esa relación con las mujeres extranjeras o mujeres impías que en aquel entonces convivían o estaban cercanas a esas tierras. Y de esa manera fue que se salió con la suya, pero al final de cuentas el Señor se lo cobró. Se lo cobró caro, no tan solo a Balaam como al profeta pistudo o pistero, no, pistero era la cosa, ¿verdad? Sino también a Balac, al rey Balac. Tuvo un final no muy atractivo. Tenemos también allá y búsquelo conmigo, en Isaías 48. Yo creo que estos versículos como que ya los habíamos leído, pero vale la pena volver a tomarlos como una fuente introductoria para que vayan hilados los pensamientos, vayan hiladas las instrucciones de lo que el Señor obviamente quiere mostrarnos a través de la autoridad de su palabra. Es que ese es el meollo. Cómo Dios muestra la autoridad de su palabra. Y lo hace obviamente a través de la Sagrada Escritura. Allá en Isaías 48, la bendita palabra nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Bien, habiendo afirmado todo eso anterior, vamos a ir a Ezequiel capítulo 2 y versículo 7, de la autoridad de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 2 y versículo 7. Mire, hermano, yo le digo una cosa, para enseñarle ciertamente acerca de la doctrina, de la autoridad de la bendita palabra, no puede ser de otra manera, sino que Dios mismo nos hable a través de su palabra. Amén. 2:7 dice:
Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Oiga, póngale atención a eso. ¿Está hablando quién? Jehová de los ejércitos. No importa si escuchan o no escuchan, ¿verdad? Estas son mis palabras y yo ya sé que son rebeldes, dijo el Señor. Imagínense. Encontramos otro allá en el pasaje, allí mismo en Ezequiel capítulo 13, otro pasaje, amados hermanos, donde hay una sentencia de por medio. 13, y aquí casi que es un pasaje entero. 13. Vamos a tratar de leer hasta donde el Señor nos enseñe, nos muestre dónde está esa autoridad que está imponiendo en su palabra. 13 a partir del versículo 1. Yo le digo dónde vamos a detenerlo. Dice la bendita palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿A quién le llegó esa palabra? A Ezequiel, ¿verdad? En este caso, el profeta Ezequiel estaba expresando palabras que Jehová de los ejércitos le había dado para que fueran dichas o expresadas a su pueblo, a Israel. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová. Y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Miren qué profundidad con la que está hablando nuestro Dios. Está manifestando, amados hermanos, de aquella predicación, de aquellos profetas, de aquellos predicadores. Ya profetas no hay. De aquellos predicadores que expresan conforme a su espíritu. He escuchado esta palabra de mi hermano Charlie. Y es cierto, quieren expresar o quieren predicar conforme a su corazón, conforme a su espíritu. Y el Señor claramente, amados hermanos, está desnudándolos aquí. Y dice en el versículo 7, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Mire qué peligroso es, hermano. Cuando alguien toma posición de un lugar, este lugar es un lugar común. Aquí incluso puede venir un político y quizás un poco más adornadito, y está bonito no le quito mérito, y esto porque es consagrado al Señor. Pero este púlpito puede ser utilizado hasta para hablar de política. Puede ser utilizado hasta por humoristas. Y lo que estoy diciendo, amados hermanos, tiene mucho que ver con los actuales predicadores, con los actuales pastores. Muchos, amados hermanos, están haciendo de esto que nosotros le llamamos púlpito, al fin, están haciendo y lo están prostituyendo, esa es la palabra. Lo están prostituyendo. Y aquí que el Señor, claramente en el versículo 8, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto
mentira. Oiga, ¿cómo el Señor les está diciendo? Y habéis visto mentira. Eso sí que de veras a mí me impacta, hermano, porque en algún momento dicen que una mentira contada 1000 veces, de pronto que me la voy creyendo. ¿Sí o no? Entonces el Señor dice, habéis visto mentira. Por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Pareciera, hermanos, que esto no aplica para con nosotros, ¿verdad? Y en la autoridad de la palabra de Jehová. Siempre la fue, desde que se las expresó en el Antiguo Testamento a través ahora de este profeta Ezequiel, un profeta leal, fiel al Señor, un varón de Dios. Hermano, vea cómo ciertamente, como que muchos predicadores actualmente, hermano, han olvidado todas estas instrucciones. Han olvidado toda esta autoridad de Dios en su palabra. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, ¿no? Ninguna. Más que la que Dios pone a su palabra que nosotros expresamos. La palabra es la que lleva a la autoridad. No es porque yo lo imponga, no es porque yo lo esté exigiendo. Es cierto que hay congregaciones, hermanos, que necesitan a veces ser disciplinadas, necesitan a veces que se les indiquen normas, pero no leyes de hombre. Eso no tiene nada que ver con leyes de hombre. No. Pero es obvio que para guardar, tal como Jehová de los ejércitos nos lo ha enseñado a través de su Santo Espíritu, hágase todo decentemente y en orden. Nosotros, como, llamémosle, privilegiados en el Señor de llevar su palabra, cuando estamos ministrando, amados hermanos, ciertamente la misma palabra pone la autoridad como para si usted observa algo que no está o no es agradable, amados hermanos, en el momento que se está predicando la bendita palabra, no es congruente con lo que se está haciendo. Usted, como tal, como presentador de esa palabra, usted puede indicarle al hermano o a la persona aprendiz que ha llegado que, por favor, el hermano fulano tal o si es hermano o es visitante, con postura, por favor. ¿Qué tal si está leyendo? Ponerle una ilustración. Está leyendo un celular y en el celular unos chistes por ahí, y aunque sea bajito, ¿verdad? Pareciera que se estuviera riendo de la palabra de Dios. Entonces, eso está fuera de orden. Entonces, es obvio que usted, a través de la autoridad que Dios le da, puede usted poner ese orden. Es lo que dice Ezequiel. Está, amados hermanos, en este momento, y aún yo le digo la ilustración que acabo de ponerlo, no es ni siquiera la milésima parte de la gran reprensión que el Señor hizo sobre aquellos falsos profetas que engañaron al pueblo, haciéndoles creer que era palabra de Jehová. Y ahora, amados hermanos, hay muchos predicadores que al parecer como que están también queriendo inventarse la orilla azul, ¿verdad? Entonces están ofreciendo fuego extraño al Señor. Es sumamente delicado. Mire usted lo que dice, como para salir de esta parte, Deuteronomio 18, y versículo del 18 al 20. Regresando un poco
Porque ahorita estamos estableciendo, amados hermanos, cómo es que la bendita palabra de Dios en sí misma, amados hermanos, tiene autoridad. No es que le sea concedida por gremio alguno, por congregación alguna, por iglesia alguna. No, ella no necesita de eso, puesto que ya en sí misma es Dios quien le ha puesto en sí, en esencia, esa autoridad. Deuteronomio 18 y versículo, le decía, del 18 al 20. Y la bendita palabra dice, usted lo tiene, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esencialmente usted sabe de quién está hablando ahí. ¿Quién está hablando a quién? Jehová de los ejércitos, a Moisés, exponiéndole acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, que en ese momento el pueblo hebreo ni siquiera tenía idea acerca de quién iba a ser este profeta que iba a levantar de en medio del mismo pueblo hebreo. Así es que, es más, fíjense que a menudo Dios hablaba por intermedio de, aquí lo estamos viendo, por medio de los profetas. Y era obvio, lo que decía el profeta, estaba claro que Dios lo había dicho. De tal manera, pongan atención a esto. Por eso es que en la carta a los hebreos, allá hay no recuerdo si es en el capítulo 10, tendría que buscarlo, en donde dice que los miembros de una congregación deben de escuchar y obedecer al consejo de su líder, de su pastor. Este es un versículo bíblico, hermano. Y como está ahí se queda. Y por ello, todos los que tenemos ese privilegio de liderar espiritualmente, hermano, sépanlo, que Dios está demandando de nosotros un compromiso y una lealtad tal que un pequeño desvío de parte nuestra no solamente pudiera decir causaría nuestra desgracia espiritual, sino que ¿a qué costo? Porque Dios mismo se va a encargar de ese tal líder o profeta. Usted sabe lo que estoy diciendo, ya he leído la carta a los hebreos, donde habla acerca de que las congregaciones dicen que estén sujetas a su pastor. Pero eso se sobreentiende que quien está liderando espiritualmente a esa grey, hermano, es porque es la imagen misma de Cristo, pues guiando a ese rebaño, y hermano, y esa es la invitación que todo pastor, que todo predicador debe de estar haciendo ahora en la actualidad. Y es lamentable darnos cuenta, amados hermanos, que cómo nos hemos apropiado de algo que no nos corresponde. Si esto es un privilegio, se lo vuelvo a decir, el que nosotros, el Señor nos permita estar instruyendo a hermanos, incluso a inconversos. Y hay quienes, amados hermanos, se pavonean en estos lugares. Se pavonean. Y
Y yo he visto muchos predicadores, hermano, y predicadoras, que no debería de ser, voy a decirlo. No hay pastoras. No se permite a la mujer predicar. Y hoy es tan común, es tan normal. Es más, en las mismas congregaciones, la misma Grey, a veces le llama a la esposa del pastor, mi pastora. No hay tales. No le voy a decir como testimonio mío de que yo ya se lo he dado a entender a mi esposa. No hay pastoras. Mucho menos que prediquen. Está bien que evangelicen. No, eso es un, ¿cómo le llamó el Señor? Una comisión dada a todos. A todos. Ahí va para hombres y mujeres. Evangelizar. Ir y hacer discípulos. Para todos. Ya a su debido tiempo vamos a tratar ese aspecto un poco más claro, porque es necesario, hermano, porque actualmente es donde se está desviando mucho, amado hermano, la iglesia de Cristo, por decirlo de esta manera. Hay una iglesia visible, usted lo sabe, y hay una iglesia invisible. La iglesia visible es la que